segunda parte del Renacimiento. Ese se desarrolla durante el siglo XVI. Ahora bien, el siglo XVI son los años 1500. Por eso se llama Cinquecento, porque corresponde a los años 1500. El 480 corresponde a los años 1400, pero en siglos es el siglo XV. El Cinquecento es siglo XVI. Entonces, por eso ven acá, siglo XVI. Es una etapa bastante importante porque acá se confirma los cambios que la Iglesia Católica está realizando en función de dar una respuesta a la reforma que ya básicamente se hizo en el cristianismo, la llamada reforma protestante. A eso se le llama contrarreforma. Ahora, los efectos de la contrarreforma se van a ver hasta en el siguiente periodo artístico, que es el barroco. No se ven tanto todavía en este momento, pero ya aquí ya está armándose todo y la iglesia está tomando pues todas las previsiones necesarias para poder de alguna forma pues contener o contrarrestar los efectos de la reforma protestante. En cuanto a la arquitectura, pues se sigue con los modelos clásicos, o sea, Roma y Grecia como un modelo. Se busca la armonía de las cosas, el orden, la proporción matemática principalmente, y se busca un estilo más ligero, más, ¿qué sería? Menos, más bien, le voy a decir de esa forma, menos ornamentado. Ahí dice ausencia de ornamentación, o sea, se vuelve más limpio, eso sería los exteriores de los edificios. Ahora, depende del lugar, pero no es lo mismo hablar de Italia, Francia y España, o el norte, que sería la región flamenca. Depende siempre, hay variantes, pero en general, pues hay una ausencia de ornamentación. Y se perciben de mejor manera los aspectos del periodo grecorromano. Por ejemplo, en este caso, es de Donato Bramante, así se llama este arquitecto, Donato Bramante. Bueno, es arquitecto y pintor también, escultor. Él desarrolla esta obra, es una rotonda, se llama eso. Las rotondas la utilizaron primero los griegos, especialmente en templos, la utilizan también los romanos, de igual manera en templos, y entonces aquí se utiliza para hacer capillas o para hacer batisterios, para eso se utiliza, y entonces lleva una columnata, siempre circular, una plataforma en la que se puede subir, porque la idea simbólica es que si nos acercamos a los elementos divinos, pues nosotros subimos, ¿verdad? Vamos del nivel del suelo, subimos grados porque estamos ascendiendo. Casi todas, de hecho, las iglesias católicas en la actualidad tienen esa particularidad, que ustedes para llegar al lugar donde se sientan las personas deben subir gradas, o sea, están ascendiendo. Entonces eso es lo que se muestra acá. No es algo del cristianismo católico, eso es algo que los griegos y romanos hicieron en su momento. Luego una rotonda también acá y la cúpula con tambor es esta parte de acá, la cúpula y la lucerna coronada con una cruz latina. Ese de Bramante también es las logias vaticanas, y si ustedes observan se mantiene pues la idea de la perspectiva. Esto me dice, mire, pero eso ya sucedía antes. Sí, ya lo hacían antes, en el románico lo hacían, en el gótico también lo hicieron, pero no tenía la precisión matemática que tiene ahora, porque ahora la perspectiva lineal la utilizan desde el diseño. Antes simplemente era un efecto que se producía por lo que construían. Ellos sabían que querían un pasillo recto y bueno, lo hacían de esa manera, tomando todas las medidas y previsiones y les salía de esa forma. Pero ahora es a conciencia con la idea de generar el efecto de profundidad. Entonces, esto se ve de esta manera. Y pues estas se llaman, acuérdense, líneas de fuga. Todas las líneas que se proyectan en los objetos o en los decorados de las paredes, todos se van hacia ese punto. Ahí tenemos el punto de fuga. Acuérdense que punto de fuga y punto focal son dos cosas diferentes. En este caso, el arquitecto ubica el punto focal igual en el punto de fuga. Es decir, que ustedes se paran en una de estas galerías y el punto focal es el fondo. Es el lugar que quiere que vea, el arquitecto quiere que vean ustedes. Porque a partir de ahí ustedes logran observar el ritmo que traen
la construcción. ¿Ve? Eso se llama punto de fuga y eso se llaman módulos. Cada segmento que observan acá, que es el que va generando la profundidad, se llaman módulos. Aquí solamente he marcado 4, pero por cada columna y por cada arco se genera un módulo. Cuando les digan módulos, se refiere a un conjunto de diseños o un diseño en particular que cuando se junta con otro genera un diseño todavía más complejo. A eso se le denomina módulo. Entonces aquí el módulo es un rectángulo y ese módulo se repite. Esta es la misma, las logias vaticanas, solo que aquí le he hecho el recorte de las personas que están aquí en primer plano, porque cuando lo muestran eso les cuento como un tips. Cuando les muestran en las agencias de viaje, los lugares se los muestran así, vacíos. Pero en la práctica estos lugares están atestados de gente siempre. Es raro verlos vacíos. Entonces aquí tenemos la vista. Vean. Ustedes levantan la cabeza y lo que van a ver es ese ritmo que se aleja de ustedes y que pone el punto focal acá. Yo no puedo decir, no, el punto focal es este. No, el punto focal es ese porque es el lugar que la vista se ve llamada por la interacción de todos los elementos, que son columnas, arcos, color, luz, todo eso nos lleva hacia el fondo. Y ahí tenemos en este caso la línea horizonte que está a nuestro nivel, a nuestra vista. En este caso, de hecho, la línea de horizonte, cuando hablamos de arquitectura, pues depende del nivel en el que nosotros caminemos, porque ahí el arquitecto simplemente realiza la construcción. Él puede pensar en que esa línea de horizonte le ayude a ubicar puntos de fugas y puntos focales, pero realmente depende de la altura a la que ustedes estén, así van a observar la construcción. En este caso, las líneas de fuga convergen todas justo a la línea de horizonte, donde está ubicado el punto focal también. Aquí no le he puesto punto focal porque en las siguientes que les voy mostrando, en algunos solo les voy a mostrar algún elemento, no todos, pero ustedes pues ya tienen la capacidad de observar, ¿verdad? De notar más bien, si antes no lo hacían, dónde están cada uno de los segmentos o cada parte de la composición. Vamos a ver una más. Esto son los proyectos de construcción de la catedral, la nueva catedral de San Pedro. La catedral de San Pedro era un edificio construido desde muy temprano, desde el periodo prerrománico, el románico también, el edificio último era románico, pero ese fue modificado en el gótico y luego fue destruido para la construcción de un nuevo, de un nuevo edificio. Entonces, esos son los diseños, como la planta arquitectónica fue planeada tanto por Donato Bramante, es un proyecto de la Basílica de San Pedro, y el otro arquitecto fue Miguel Ángel Bonarotti. Ese es Miguel Ángel que ven acá. Miguel Ángel fue principalmente escultor, pero también era arquitecto y lo que menos era pintor. Sin embargo, pintó bastante, no porque quería, sino porque lo obligaron. Entonces, de estos dos, el diseño que fue el que se aceptó fue el de Miguel Ángel. Es ese que tenemos. Si se fijan, ambas tienen una cruz griega y tiene pues otros elementos acá. En este caso tiene unas intersecciones, son unas pequeñas capillas acá. Y en este caso también tenía capillas, pero con otras cruces. Y tenía forma de un rombo, en ambos casos. Esta es parte de la Basílica de San Pedro. Esta es la cúpula. Y la cúpula, acuérdense, esta sección se llama tambor. Esa zona de acá. Este es el tambor. Esta es la cúpula. Y eso se llama lucerna. Esta es la lucerna. La lucerna, bueno, aquí se la nombra como linterna. Lucerna y linterna es básicamente lo mismo. En este caso, pues nos señala que la linterna o lucerna fue realizada por Maderno. Ese es otro arquitecto. Y el diseño general de la cúpula es de Miguel Ángel Bonarotti también. Ahí tenemos el trabajo de ambos en la obra. Y ahí tenemos una vista de la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro es
el edificio principal. Yo sé que ustedes la han visto con una plaza adelante, ¿verdad? Pero la plaza no es renacentista, esa es barroca, esa es del siguiente periodo. Pero el edificio eh, sí es renacentista. Ahí tenemos, no todo lo diseña Miguel Ángel, sino que eso hay otros artistas que van agregando trabajo al desarrollo de toda la construcción. Aquí una vista de los interiores. En este caso, el altar principal está en el centro, bajo la cúpula, en el lugar que se conoce como transepto. ¿Se acuerdan? El lugar donde se interceptan todas los brazos de la cruz. Ahí está ubicado el altar principal, pero el sagrario está en el fondo. Aquí apenas se alcanza a ver, es esa como luz amarilla ahí en el fondo, es un vitral. Y bueno, tanto esto, que donde está el altar, eso se llama baldaquino, este tampoco es renacentista. Este fue hecho después. Igual que el altar que está en el fondo tampoco corresponde, al menos el que tenemos en ese momento, no es renacentista. Pero este sí. Vean, diseño de casetones para la recubierta de la bóveda. Hay escultura en los interiores principalmente. En los exteriores se vuelven más puristas, como les decía, menos ornamentación. Pero en los interiores hay mucho color y mucho relieve. Ahí tenemos las líneas de fuga y todas convergen hacia el mismo lugar. En este caso es el sagrario que está atrás. El sagrario es, para quienes no conocen la palabra, el sagrario es el lugar donde está ubicada las hostias consagradas, o sin consagrar también, en una iglesia católica. La hostia es el pan, es como una pequeña, como les dijera, como una laminita con forma redonda, que es la que se le entrega al feligres en las misas como comunión. Entonces eso se guarda en un lugar especial en todas las iglesias, en todas las catedrales. Entonces esta es hacia el lugar hacia donde convergen todas las líneas. O sea, hacia ahí nos dirige la vista. Aquí tenemos la cúpula. Abajo de la cúpula, les decía, está el altar principal. Ahí está la linterna o lucerna, cualquiera de los nombres es correcto. Esta parte se llama tambor, les decía, y la cúpula es la parte superior. Ahí está. Solo vamos a revisar acá en ese recurso. No sé si hay una pregunta en lo que vamos acá. ¿Una duda? Veamos en el chat. En el chat no hay nada. Bien, entonces acá. Ya, vamos ahí. Bien, ahí está. La plaza pues no nos interesa tanto ahorita. Pero sí el edificio. Vean, es una planta en este caso. La parte principal, bueno, esto es lo que se agrega. Esto es una planta de cruz latina, pero el diseño principal de Miguel Ángel, acuérdense que es una planta de cruz griega. Ese diseño llega hasta acá. La parte de acá. Y ahí tenemos la cúpula y la linterna o lucerna, que es esta parte de arriba. Luego, como bajaron. Sí. Bueno, estamos adentro. En diferentes capillas. Es lo que les dije, esta decoración en casetones se llama. Los altares. Y este es el altar, eso que ven acá, pero esto no es del Renacimiento, esto es barroco. Así que no lo vamos a ver. Igual ahí al fondo está lo que les mencionaba del el sagrario y tampoco es
del Renacimiento. Ahí tenemos la cúpula. En este caso hay pechinas, ahí están ubicados los 4 evangelistas. Y bueno, imágenes de esculturas de diversos santos. Este es el edificio principal. Cuando se desarrollan las misas, creo que las más televisadas acá son la misa de Navidad y la misa del Gallo. Se da en este lugar, enfrente de este que es el altar. El Papa se ubica pues en este lugar. Vamos a ver, salir de acá. Bueno, más o menos la misma vista me hizo. Comparado con el tamaño de las personas, vean que esto es gigantesco. Bien, vamos a regresar a la diapositiva. Bueno, aquí tenemos entonces, esas son capillas que hay en diferentes lugares. La capilla de Medici, esta está en la iglesia de San Lorenzo, está en Florencia. Eso es de Miguel Ángel. Dice, mire, pero Florencia ya no era en ese momento el centro del Renacimiento, y ya no, ya era Milán, era Roma, era Venecia. Florencia había decaído un poco, sin embargo seguía siendo un lugar en el que los mecenas, la gente adinerada que tenía pues el interés en que se le hicieran obras de arte, pues estaban ahí. Y luego también que de los Medici salían papas y obispos también muy importantes, entonces siempre había trabajo para los artistas. Si no había trabajo para unos en Roma, por ejemplo, pues ellos iban a ofrecer sus servicios a otros lugares. Entonces, por lo tenemos aquí de Miguel Ángel, también en Florencia. Otra capilla. Bueno, es la otra vista de la misma que está. Esta vamos a verla despacio luego, la escultura, cuando veamos la escultura del Cinquecento. Esta también es de Miguel Ángel, una plaza. Las plazas se vuelven importantes igual que las fuentes. Son de las que tienen como mucho espacio o ganan espacio más bien dentro de las ciudades, y en ellos pues se conmemora a algún obispo, algún caballero, algún mecenas, y se adorna siempre con ángeles, con también victorias y pues esculturas que hacen referencia a las cuestiones divinas. También diosas también se ponen. Esta es una rotonda. Este es Andrea Palladio, se llama el arquitecto, y la rotonda está en el centro del edificio. El edificio es con forma también de una cruz griega, y vean que tiene pórticos como si fuese un templo griego con columnas dóricas. Y lo demás, si se fijan, no hay tampoco mucha decoración. La decoración más bien la colocan en los interiores. Esto es en Venecia. Y ahí tenemos San Jorge el Mayor o San Giorgio Maggiore. De Andrea Palladio es el nombre de este arquitecto. Y vean, por cierto que hace algunos años hubo un ascenso en el nivel de las aguas en Venecia. Entonces, todos estos lugares comenzaban a inundarse. El agua comenzó a entrar a nivel del piso. Todos los cafés y restaurantes que estaban alrededor, pues tuvieron problemas que se inundaron un poco. Y temían por esta iglesia, porque si se dañaban los cimientos y pudiese hundirse. Bien, hasta ahí con la arquitectura. No sé si hay alguna pregunta sobre la arquitectura del Cinquecento. Por ahora no, Liz. Bien, gracias, Valerie. Bueno, resto igual. Vamos entonces con la escultura. Y aquí pues hay una variedad también bastante grande.
Debemos recordar digamos, a los antecesores a nivel de escultura con aquel relieve de las puertas del paraíso, Ghiberti, Donatello, que fue su alumno, y con ellos comienza el desarrollo de la vuelta del humanismo a la escultura. La racionalidad, la proporcionalidad, los cánones, de hecho algunos cánones se alargan 9, 10 cabezas para connotar pues que la figura que están representando es santa o es de algún tipo de divinidad. Miguel Ángel es uno de los más importantes escultores también de este momento, pero pues hay otros más que especialmente aparecen en la segunda parte del Cinquecento. Si recuerdan, en la primera clase del Renacimiento les decía que el Cinquecento se divide en una etapa que es clasicista y una etapa que es un tanto más libre, que es lo que se llama ese manierismo. Y entonces esos dos momentos corresponden a esculturas diferentes. Por ejemplo, Miguel Ángel correspondería a la etapa clásica en escultura, pero a nivel de pintura la obra correspondería más al manierismo. Y así algunos escultores, pintores, pues tenían más o menor medida que ver entre el 480 y el 580. O sea, no todos están, quizás esa es la manera, lo que les quiero tratar de decir, que no todos esos nombres que escuchamos relacionados al Renacimiento existieron al mismo tiempo, ni se desarrollaron en lo mismo, sino que cada quien tuvo su manera de trabajar, su propio estilo, y no todos se conocieron entre ellos. Algunos fueron antes, otros después. Bueno, aquí les queda un resumen entonces con esta diapositiva. En cuanto a los temas, pues sigue la temática religiosa y la mitología, aunque aparecen también los retratos. Este es de Miguel Ángel, por ejemplo, Miguel Ángel Buonarroti. Ese es un relieve y esta se llama Virgen de la Escalera. Es una imagen en la que la Virgen María está amamantando al niño Jesús, que solo lo vemos de espalda, mientras hay otros niños por ahí jugando en una escalera. De esta, mencionarles que pues si la vemos así con rigor, vamos a encontrar que hay fallos anatómicos. Dice, mire, pero se equivocó Miguel Ángel. Pues muchos de esos son interpretaciones que él hace, no necesariamente son fallos. Los podemos percibir como fallos, pero dice, no, esta mano no corresponde tampoco a la espalda del niño, o por ejemplo, que se ve completamente plano la espalda. Aunque sí hay un buen planteamiento de las piernas acá. Pero aquí hay un fallo. Pero pues quizás sería como un poco defendiendo la obra de Miguel Ángel, es que Miguel Ángel estaba en tantas cosas que mucho del trabajo que él tenía no necesariamente lo hacía él, sino que estaba trabajando con sus aprendices, con sus oficiales, y él pues era el que le daba el toque final a todas las obras. Aquí tenemos otro de Miguel Ángel. Este es Baco, dios del vino, o Dionisio, que le quiere ver también de esa forma, o con ese nombre. Y aquí tenemos al dios que está ¿cómo se llama? En acción de beber, o libar, que es el término. Libar es de sorber despacio un líquido. En este caso es vino. Vean que tiene una corona de uvas sobre la cabeza. Y aquí tenemos a un fauno, que siempre están asociados a Dionisio, con un ramo de uvas también. Técnicamente, le está sirviendo para sostener parte del peso de la escultura. Luego lo otro, acuérdense del contraposto. Contraposto es cuando apoyamos el peso más bien a uno de nuestras piernas. Eso es lo que está sucediendo acá. Y eso es griego, es completamente griego. Por eso que dice Miguel Ángel, la escultura se asocia al clasicismo, porque es lo que se hacía en la época greco-romana. ¿Sí, Brandon? Una duda que se me vino a la cabeza, no sé si me escucha. Sí. Bueno, ahí sí. Bueno, la duda que se me vino a la cabeza es de que sobre, ¿cómo se dice? ¿Qué es lo que tiene en la mano? Sé que es una persona y veo que son uvas, pero hay un objeto que no sé qué es lo que sostiene en la parte de la cintura.
O sea, no sé si es una manta o algo. No sé si me puede corroborar ahí. Pareciera una bolsa, o un manto más bien, como un manto. Aquí está y aquí baja. Llega hasta acá. Y Dionisio Baco, perdón, la está tocando con la mano acá. Pero parece más bien una bolsa, fíjense, como si tuviéramos un saco. Y baja acá, pues lo tiene abrazada ese personaje, este fauno. Ahí está. Ahí creo que se ve mejor. Acá. ¿Saben qué parece? Parece una piel, más bien, como si fuese una piel. Esto que se ve acá es pelo, como si fuese una bolsa de piel, la que tiene. Bueno, vamos a ver un poco más. Bien, esa es una de las más conocidas de Miguel Ángel, ¿verdad? La piedad. Las piedades se refieren al momento en que a María le es entregado el cuerpo de Cristo y lo sostiene en sus brazos. Entonces, esta se considera una de las obras mejor trabajadas de Miguel Ángel, tanto por la parte simbólica como el trabajo en las telas, la anatomía, tanto de la anatomía de Jesús como de María. Vean, de trabajo muy minucioso de las telas. Y luego pensar, y bueno, y esto es mármol. Es mármol lo que ha trabajado acá. Pero tiene la suavidad de una tela. Esta es María, pues sosteniendo el cuerpo de Jesús con una mano extendida como pidiendo podemos explicación o una respuesta por la pérdida que tiene en medio de entre sus brazos. Un dato curioso sobre esto, cuando observamos, bueno, primero eso, quizás la composición clásica, ya la habían visto, ¿verdad? La idea es que la vean sin que se las muestre. Bien, otro dato de los detalles. Pues estos son los brazos de Jesús. Y acá la pregunta, ¿es normal que las venas estén así si ha muerto alguien? ¿Alguien que conozca sobre esto? ¿Será normal? Pues yo creo que no es normal. A veces por la misma presión que se ha hecho, que las venas están llenas de sangre, porque ya la sangre no fluye, literalmente las venas no podrían estar así. Ya cuando alguien muere, la sangre se detiene por completo. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué pasó aquí con Miguel Ángel? ¿Se equivocó? Yo ¿Wilson? creo que... perdón, lo siento. Primero Wilson, ¿verdad? No sé si es por la luxación de hombro que presenta en el brazo. Acá, que se le marcan. No, me refiero que el brazo está medio caído, no se ve que tenga rigidez, pese a ya haber muerto. Muy bien. Brandon, ¿ibas a decir algo? Sí, yo creo que un poquito de lógica, creo que sí se equivocan un poquito, ya que como obviamente cuando alguno esté vivo, toda la sangre le está fluyendo, pero como, sí, bueno, como la escena dice de que Jesús ya no tiene tanta energía o ya toda la vida ya se acabó, creo que ahí fue un pequeño error, así un poquito de anatomía y un poquito de conocimiento de medicina, creo que sí se le olvidó las venas, o sea, las venas obviamente es que está circulando, pero no sé si esto lo podemos tomar como los últimos minutos de Jesús, o sea, Sí. al estar Ya con estaba María. muerto. Aquí estaba muerto, según el relato bíblico. Bueno, quiero que me levantó la mano alguien por ahí. ¿Quién fue? ¿Katie? Y si es una metáfora. Y podría ser, pues, la parte simbólica. La parte simbólica de que, o sea, él técnicamente no murió, pero solo es una idea. Muy bien, no, está bien, es una idea, porque es cierto.
puede ser una metáfora, y una metáfora es una manera de decir las cosas, ¿verdad? No de manera clara, sino utilizando la retórica. En la retórica visual ustedes van a aprender, especialmente si van para diseño, que pues la retórica visual influye bastante cuando hablamos de publicidad. En este caso puede que sea un símbolo que nos esté diciendo que está vivo, pese a que en general la obra nos está presentando al Cristo muerto. En todo caso, si es cualquiera de las razones que le busquemos, lo cierto es que los escultores, así como Miguel Ángel o cualquier otro, utilizaban modelos vivos y entonces hacían trabajos anatómicos a partir de estudios anatómicos, perdón, a partir de modelos, y junto con eso ya luego trabajaban. Entonces puede ser que simplemente lo que está representando es el modelo que tenía a nivel de la escultura. Pero queda, como decía la compañera, puede ser que sea un símbolo, una manera de decirlo. Eso no está escrito, así es que simplemente podemos especular sobre la razón de esto. Luego, doctor dice, lo de las venas no es a propósito, dice por la idea de que Jesús se iba o revivió, correcto. Es lo que mencionaba la compañera sobre la metáfora. Bien, otro símbolo, Si decíamos hace unos días que María estaba embarazada o salió embarazada, cuando no salió, no, se le anunció que estaba embarazada más o menos como a los 12 años, 13 años, y Jesús fue crucificado cuando tenía 33 años. Entonces si sumamos, digamos, 13 más 33, ¿qué edad nos da? ¿Qué edad tendría María? 13 años de cuando salió embarazada, o le fue anunciada que está embarazada, más 33 años de Jesús. ¿Cuánto nos da? 46. 46, muy bien. Creo que Valerie dice lo mismo. 46 años, ¿verdad? ¿Tendrá 46 años María? ¿O qué edad le calculan? Se ve más joven. Se ve más joven, ¿verdad? Dice Carla. Menos de 46 años. Pero de 46. ¿Aarón? Sí, 46, pero en unas clases anterior mencionaba usted que por el simbolismo que tienen siempre los quieren aparentar como hermosos o más bien jóvenes. Sí, si nos vamos al desarrollo griego, por ejemplo, las imágenes se idealizan. Hay una idealización y por lo tanto todos son jóvenes. Si nos vamos a la influencia romana de esa etapa, cada uno tiene que tener la edad que le corresponde y las imperfecciones en el rostro que correspondan. Si nos vamos ya al Renacimiento, acá lo que tenemos que ver es que los artistas le agregan símbolo a lo que están haciendo, y eso es lo que los hace diferentes a los artesanos, porque el artesano solo repite algo. El artista le agrega información, y esa información es simbólica, es su manera de ver las cosas. Entonces acá lo que se puede inferir, se puede suponer, es que Miguel Ángel nos está presentando dimensiones diferentes de los personajes. En el caso de María, la juventud, la idealización del rostro tiene que ver con que ella a nivel religioso pues es considerada inmaculada, es decir, que no tiene mancha de pecado, no hay pecado en ella, y no estoy diciendo que Jesús lo tuviera, y por eso, porque también si se fijan, él está bastante idealizado, pero la cuestión aquí es la edad. La edad es muy similar, no está representada la edad en María, porque se entiende en la obra que María pues no conoció pecado, y por lo tanto eso se refleja haciéndola más joven, más idealizado también el rostro. El de Jesús está idealizado y no es que haya conocido pecado, como les decía, aunque algunos interpretan que como él en esos 3 días bajó al infierno y luego redimió por ahí y luego salió, entonces eso es lo que se muestra en el rostro de él. Ahora, cualquiera de las explicaciones que pudiéramos dar, lo entendible de esto es que Miguel Ángel
nos hablaba también con la obra junto con la técnica que utilizaba con símbolos. Y eso es lo que se muestra acá. Tenemos otra imagen de Miguel Ángel Buonarroti. Este es el David. ¿Cuál David es? A ver si recuerdan. ¿De cuál David estamos hablando? No. David y Goliat, ¿le suena? Ya, eso, eso le iba a decir, Luis. Adelante, Brandon. Muy bien, David y Goliat, muy bien, ese es el personaje que está representando acá, ese es David. Se muestra joven, completamente desnudo. En esta mano tiene la piedra, mano derecha, y en la mano izquierda, acá tirada sobre el hombro, tiene la honda con la que luego lanzará la piedra. La posición de él es el contraposto, acuérdense, ese es contraposto, la inclinación de las rodillas, la cadera, los hombros, la vista puesta levemente hacia uno de los costados, la caja torácica levemente girada también. Todo eso es contraposto y es básicamente siguiendo el estilo griego. Los griegos eran quienes trabajaban de esta forma y está desnudo. La desnudez no es problema para los griegos. Si en esta etapa lo era, sí lo era en parte, pero la justificación pues de la obra, el humanismo, pues eso era permitido por la autoridad religiosa hasta cierto punto. No siempre fue tolerante la iglesia a los desnudos. En el Renacimiento lo fue bastante, pero más adelante hubieron muchas esculturas que se hicieron como esta, que los castraron, como sería simbólicamente dicho, ¿verdad? Les cortaron los genitales, los quebraron. Y luego, más adelante, otra autoridad religiosa, otro papa, pues le pareció que no se veían bien así. Entonces les mandó a poner una hoja. Por eso es que muchas esculturas tienen una hoja ahí. Porque primero los castraron y después lo ocultaron colocando una hoja para que pareciera pues que estaban pues ocultando sus genitales. Bien, de esta obra decirles que hay algunos recursos que Miguel Ángel utilizó. Vean el tamaño, mide alrededor de 6 metros de altura. Es una obra gigante hecha de un solo bloque de mármol. Y pues eso es lo que lo hace imponente. Y también uno piensa, bueno, ¿y cómo lo hizo? Porque tenía menos de 25 años Miguel Ángel cuando hizo esta obra. Y entonces uno dice, bueno, ¿yo qué estaba haciendo? Bueno, en mi caso, ¿qué estaba haciendo cuando tenía 22 años? Cuando tenía 25. Y ustedes, que andan alrededor de 20, más o menos en promedio, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que no hemos llegado todavía a hacer una escultura de 6 metros de un solo bloque de mármol. Pues lo que resulta es que para esta época, acuérdense que de los 14 años en adelante ya se consideraban útiles a la sociedad, ya adultos jóvenes. Entonces la vida comenzaba más temprano. Eso es lo que quiero decirle. Aparte que así como Miguel Ángel, otros artistas de esta época fueron prodigios. Eso significa que comenzaron bien jóvenes, pues desde bien pequeños. Leonardo da Vinci, por ejemplo, que no hemos hablado de él todavía, pero Leonardo da Vinci comenzó alrededor de los 6 años. A los 8 años ya era dibujante en una obra, en una construcción, ya trabajaba. Entonces comienzan bien temprano. Dice Brandon, yo solo hacer un bodegón, dice, con ese 45 por 45. Pues ya es bastante, hay que seguir trabajando. Bueno, les muestro sobre esto que les mencionaba. Esta obra está hecha para ser vista de frente, es decir, que en su locación inicial estaba colocada frente a una pared. Por eso es que la parte de atrás no tiene mayor interés visual. Si ustedes ven la parte frontal, es lo que más llama la atención. Pero si vemos de la espalda, no hay mucho que llame la atención. Es porque estaba hecho para ser visto desde frente únicamente. Aquí tenemos junto con el contraposto, que es influencia griega. Tenemos también los elementos que servían para sostener, darle más fijeza a las piezas. Esto también es griego, los griegos lo hicieron antes. Y un elemento que sí es propiamente de esta época es, por ejemplo, una corrección de un efecto visual.
como la obra tiene 6 metros y en promedio una persona adulta andará por 1,70 m, eso significa que más o menos la altura de una persona anda como por acá. Creo que ni a la rodilla le llegan. Veamos la otra imagen. Sí, creo que ni a la rodilla se le alcanza a llegar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ustedes levantan la cabeza, o nosotros levantamos la cabeza y vemos hacia la escultura, por efectos de perspectiva, que en la aplicación a la figura humana se llama escorzo, por escorzo la cabeza se va a ver más pequeña. Y entonces la figura se iba a deformar. Entonces a Miguel Ángel se le ocurrió que la cabeza había que hacerla más grande. Entonces, si la figura la vemos desde abajo, se ve proporcional. Pero si tomáramos una foto desde la altura de la cabeza, entonces viéramos que la cabeza está muy grande. Eso apenas se alcanza a percibir acá, porque aquí la línea de horizonte está por aquí. Lo estamos viendo de abajo hacia arriba. Pero acá la línea de horizonte está más o menos por acá. No, por acá, quizá más o menos por acá. Entonces vemos un poco más cerca la cabeza. Y es grande, es grande. Entonces eso es para corregir un efecto visual visto de abajo hacia arriba, porque la pieza era bastante grande. Miguel Ángel, como ya les comentaba, él pues tenía un taller en el que tenía oficiales trabajando, tenía aprendices, pero pues resulta que mucha de la obra de él no se terminó, porque fue requerido por el Papa para que fuera a trabajar en las obras del Vaticano. Tanto escultura como pintura también del edificio, dentro del edificio. La escultura era lo que disfrutaba Miguel Ángel, porque él se decía escultor, no pintor. La pintura no le gustaba. Sin embargo, fue obligado por el Papa. Y no es así que lo tuvo amenazado con armas, ¿verdad? Sino que es la autoridad religiosa. Entonces, la autoridad religiosa del Papa tenía mucho peso en ese momento. Y entonces, pues él no le tocó otra, pues más que ser obediente a lo que le estaban diciendo. Entonces, hay mucha obra de él que no está terminada, como por ejemplo el llamado Tondo Pitti. Si lo observamos de cerca, vamos a encontrar que todavía tiene los trazos de las herramientas, porque no se pulimentó la obra. Tiene los trazos de una herramienta parecida a las escofinas que tenemos nosotros acá. Bueno, cuando ya ustedes escultura van a fijarse en eso, si es que se quedan en las carreras actuales. Si no, pues creo que no van a ver. Aquí se ve, también acá atrás, que hay todavía mucho trabajo que estaba pendiente. ¿Ve? Ahí están las marcas de las herramientas. Es porque nunca se pulimentó. Aquí pues seguía la idea de la composición clásica, forma de triángulo. Este es uno de los proyectos importantes, que es el sepulcro del Papa Julio II. El Papa Julio II fue uno de los que más lo hicieron trabajar y uno de los que más lo obligó. Pues algunas anécdotas hablan de peleas fuertes con el Papa, porque Miguel Ángel no quería seguir pintando, más bien. Él quería hacer escultura. Entonces le encargaba una escultura y él obedecía rápidamente, pero cuando le decían que había que pintar, no quería. Entonces, con este Papa tuvo bastantes encontronazos. Hay una película muy, muy buena que se llama La agonía y el éxtasis, donde presenta la vida de Miguel Ángel Buonarroti y muestra el taller, muestra el trabajo en la Capilla Sixtina, que es pintura, y trabajo escultórico también. Es una película muy buena que pues deberían de ver. Aquí está el retrato del Papa en este lugar, y pues tiene diversos elementos alrededor, pero el más importante de eso, al menos más conocido sería, es la de Moisés, que está acá abajo. Vean que también tiene una composición clásica. Siempre hay un remate que es el que llama la atención aquí para hacer el vértice al que van pues los lados del triángulo de la composición. Aquí tenemos el Moisés. Esta también hay una anécdota que dicen que cuando lo terminó, le dio un golpe con el mazo en la rodilla y le dijo, habla, porque le había quedado
a su criterio, pues muy realista. Y aquí tenemos entonces a Moisés. ¿Qué es eso que tiene en la cabeza? ¿Quién se acuerda? Brandon. Lo has dicho una vez, pero si no me recuerdo, creo que son los cuernos. Parecen, pero ¿qué son? Son como, bueno, que le dé Katie. Vamos a ver, Katie Naomi. Son los rayos de luz que venían de su cabeza, del cielo hacia su cabeza, creo. Emanaba más bien de la cabeza hacia... Ajá, emanaban, Bueno, pero como lo tomaron como la traducción mal, como cuernos, y por eso se representaban de esa forma, correcto. En pintura debemos encontrar pintura renacentista que hay 2 rayos de luz que le salen de la cabeza, pero en escultura es un poco más complicado hacer eso, ¿verdad? Entonces los hacían como cuernos, o se veían de esa forma, por eso la mala interpretación de la iconografía. Bien, tenemos a un Moisés barbado, anciano, ya mayor, pero sin embargo mostrando musculatura muy, lo que lo hace ver muy vigoroso, muy fuerte. Hay quienes comparan hasta con una idea de Zeus o de Saturno también. El trabajo de las telas igual bastante minucioso, muy fuerte, pero al mismo tiempo muy suave, fuerte en cuanto a cómo se dobla, por ejemplo, cómo se presentan esos dobleces, y suave cuando observamos que la tela parece efectivamente lisa. Ahí tenemos también con él composición clásica, y aquí 3 facetas de la imagen. La cabeza, que es donde vemos la cornuta, los cuernos, aunque sabemos que son luces que emanaban de la cabeza. Una mirada profunda. Ve el trabajo de la barba, que parezca realmente hebras de pelo. Veo el trabajo también acá de las telas y de los pies. Y el de las manos. Noten la posición de los dedos. Vean el índice y el meñique. Es el símbolo del amor. Acá. Y sostiene bajo el brazo derecho las tablas de la ley. Ahí está la obra de Moisés. Esa es otra piedad. Se estaba en Florencia, también de Miguel Ángel. Esa tampoco está terminada completamente, pero es una de las que están más enteras, por así decirlo. Muchos especulan que esta imagen que está acá, que se supone que es Nicodemo, es el mismo Miguel Ángel, es un retrato de él. Está la duda, ¿verdad? Si efectivamente es un retrato de él. Vean que aquí se nota en la imagen de María, pues que la figura no está terminada. ¿Sí, Brandon? Sí, me puede responder esta duda. O sea, la composición en forma triangular, digamos, tiene un nombre técnico. ¿O cómo se le llama ese tipo de composición? Esa es la duda que tengo. Una composición clásica. Es la clásica. Clásica. Sí, composición clásica. ¿Recuerdan? Eso lo vimos en la clase anterior. Composición clásica, así se llama. Yo le digo, bueno, me dicen en el examen como respuesta triángulo. Es una composición triangular o clásica, yo les entiendo. Y está bien. Porque así lo vamos a encontrar también en los libros cuando ustedes revisan información. Entonces cualquiera de los dos está bien. Solo que hay que entender que en esta etapa, en el Renacimiento, los artistas gustan de hacer este tipo de composiciones en forma de triángulo, porque se considera el triángulo como una muestra de la perfección. Vamos a ver qué más. Estas son piedades también. Bueno, es una piedad más. Esta es la que se llama piedad Rondanini. Esta tampoco se terminó. Quedó a media. Pero nos habla también esto acerca del tipo de técnica que utilizaba Miguel Ángel para trabajar. O sea, se puede entender a partir de estas obras cómo es que Miguel Ángel trabajaba las piezas. Esta es cuando les mostraba la capilla de Médicis. Esa es la tumba de Lorenzo de Médicis. Es uno de los mecenas pues importantes de la época. Y él se muestra acá como pensativo.
y nos aparecen dos esculturas, una masculina y una femenina, en la parte inferior. O sea, ¿notan la composición clásica? Sí, ¿verdad? ¿Se percibe el triángulo ahí, sí o no? Si no, he fallado. Sí, ¿verdad? Sí, Bien, también el triángulo. muy bien, gracias. Eh, bien, ustedes ven, o sea, si ven el triángulo ahí, no lo ven, si lo perciben el triángulo ahí, es porque el triángulo, ese triángulo que yo les he venido hablando de la clase pasada y esta, son conceptos. Y los conceptos no los vemos necesariamente. Igual yo les digo, eh, la línea de horizonte, la línea o el punto de fuga, el punto focal, son elementos conceptuales porque no están físicamente marcados de esa forma, sino que yo los entiendo en la obra a partir de eso. Entonces, el reto para ustedes es que todo eso ustedes vean una obra y en su mente aparezca todas esas líneas que son conceptuales. ¿Cuándo va a suceder eso? Bueno, primero que tienen que tener conciencia que eso está ahí, eso ya lo tienen. Si bien han estado poniendo atención en la clase, ustedes ya tienen conciencia de que todo eso está ahí. Lo que hace falta es interpretarlo de manera que aparezcan, que se vean. Entonces, el primer paso ya está. Lo demás tiene que ver con de qué manera ustedes se expongan a eso. En la medida que entiendan bien esto, como parte del proceso, el observar en la obra de otros, van a ver que les va a ser fácil hacerlo en la obra de ustedes. Ya ustedes van a entender, voy a hacerlo clásico, y si voy a hacer la obra pues de estilo clásico, pues entonces ustedes saben, tienen que tener una composición clásica. No siempre no todas las obras tienen composición clásica, eso sí he de decirles. En este momento se aplica esa, pero cuando cambiamos de estilo, las composiciones cambian. Entonces, dependiendo del estilo, así hay un tipo de composición. Pero bien, vamos a ver un poco más despacio. Ahí está el triángulo que les mencionaba. Si lo habían visto antes, pues estamos en la misma sintonía. Ahí tenemos los tres personajes, Lorenzo de Médicis en el centro, vestido como si fuese un soldado romano. Luego tenemos dos elementos que nos hablan del devenir del tiempo. Acá eso es el devenir del tiempo. Vean que él está al centro. Esa gente se creía tan poderosa, y bueno, ya era poderosa económica y políticamente hablando, pero se creían con tanto poder que ellos se consideraban igual que los dioses, que dominaban los elementos en nuestro alrededor. Entonces, aquí pone el crepúsculo y a la aurora como dos elementos escultóricos. La aurora sería en este caso la que abre las puertas del cielo, o sea, el momento en el que el sol sale. Y el crepúsculo es un anciano, si se fijan, el día es viejo, noten el símbolo, el día es viejo y por lo tanto el sol se va escondiendo. Es como si va terminando su recorrido. Si lo quieren ver como la vida, al inicio es cuando el sol es joven, al mediodía es adulto y cuando llega al ocaso es anciano. Por eso se dice también a las personas cuando ya son ancianas que han llegado al ocaso de su vida, o sea, la última etapa. Pero el Lorenzo está en el centro. ¿Y qué significa? Pues que él gobierna todo. Él es como el sol. Él puede moverse en ellos. Ese es el simbolismo que hay con estas obras. Un dato más que quiero que noten, y esto genera bastante, que sería como discusión, como análisis de la obra de Miguel Ángel, es que los cuerpos femeninos se ven anatómicamente masculinos. Si les hablo de estos dos géneros nada más cuando hablamos de escultura, es porque estructuralmente son los únicos dos que se muestran acá. No digo que no hay una manera más amplia de poder ver esto, ¿verdad? Sino que lo que sucede es que estructuralmente, a nivel ósea y a nivel muscular, pues la apariencia masculina es esta, la que se representaba en ese momento. Y la femenina era más suave. Sin embargo, con Miguel Ángel, más suave digo el modelado. En anatomía, no sé si eso lo vieron ustedes cuando entraron a la parte de músculos y tejido adiposo, que la figura femenina tiene más o menos un 8 a un 10% más de
de tejido adiposo que la figura masculina, aunque tengan la misma edad, la misma complexión. Siempre hay, por eso es que los cuerpos femeninos se ven más suaves y los cuerpos masculinos se ven más angulosos cuando lo hacen la escultura, porque esos eran los estudios que hacían en este momento. Entonces, dado ese panorama, noten esta parte, los senos de esta figura. Parece que solo están colocados encima de los pectorales. Entonces, esto acá es digamos que se nota poco, pero hay otras obras de Miguel Ángel en los que los cuerpos femeninos se ven muy masculinos y los senos parecen solo puestos sobre la. Entonces dice, bueno, ¿se equivocó Miguel Ángel o era el estilo propio de ¿Sí, Brandon? Algo que me llamó la atención en la parte del pecho de la escultura que ha mostrado es sobre de que obviamente tiene un pecho, pero hay algo que se ve como que tiene otro pecho, es como que si lo ha fusionado en la parte del brazo y el pecho. Acá. Ajá, es como que lo ha fusionado, o esa parte muscular creo que la hizo así como perdón, ese es el músculo pectoral. Ese es el músculo pectoral. No se ve como redondo. Se nota ahí. Sí, sí, por eso digo. Y ya les voy a explicar otro aspecto más adelante cuando estamos viendo la pintura de Miguel Ángel, algo que llamamos pleitos entre viejitos, diríamos, cuando hay dimes y diretes en medio de los artistas por las maneras diferentes como trabajan la anatomía, por ejemplo. Bien, aquí tenemos otra. Este es otro Medicis, es la tumba de Giuliano de Medici, y también fue realizada por Miguel Ángel. Entonces, igual que en el caso de el anterior, vemos ubicado en medio al personaje, ataviado como si fuera un soldado, un general romano. Vean la forma del cuello, la mirada fija hacia un horizonte lejano seguramente, y luego las figuras masculinas y femeninas también en la parte inferior. ¿Hay composición clásica, sí o no? Levanten ahí el pulgar si están de acuerdo en que sí, y si no, pues entonces eso, pulgar hacia abajo. Pues sí, ¿verdad? Hay una composición. Si ustedes ya lo vieron, pues ya educaron el ojo a eso. Entonces no les va a costar ver más, pero acuérdense, no vamos a buscarle triángulos a todas las obras que veamos, porque no todas tienen esa estructura y no solo se ponen, sino que hay que contextualizar también. Bueno, ahí tenemos la composición clásica y luego tenemos aquí qué es lo que simboliza la parte de iconología. Bien, la figura femenina representa la noche y la figura masculina representa al día. Es el día y la noche. Otra vez, en este caso, Giuliano, es el Medici, está sentado en medio. Otra vez nos está diciendo que este también gobierna entre el día y la noche. El día se representa acá con una figura masculina. Aquí no se alcanza a ver el rostro, pero está viendo un poco hacia atrás, como viendo hacia el centro. Y en esta, la figura de la noche, que parece que duerme, está dormida. Ahora, notan acá lo que les mencionaba de los senos colocados sobre los pectorales. Sí. No se ven integrados. Entonces, ahí es donde dice, bueno, ¿qué es lo que hacía Miguel Ángel? Miguel Ángel le hacía más anatomía masculina y solo agregaba elementos femeninos, como los senos, por ejemplo. Pues hay mucho sobre esas interpretaciones que se hacen de él. En pintura se nota todavía mucho más, en pintura, porque a él se le coloca como a nivel de pintura se le coloca como un manierista. Los manieristas deformaban un poco la figura, pero en escultura esto también podría ir ya acercándonos al manierismo. Es una manera de él particular de hacer las cosas. Les decía, luego les voy a mencionar a Miguel Ángel cuando hablemos de otro artista, de un pintor, acerca de cómo percibían la anatomía. Vamos a avanzar. Esta escultura también, solo que esta es en España. En España es principalmente religiosa la escultura.
y está asociada a las hagiografías de los santos, de los apóstoles también, o a los ciclos mariano o el ciclo de Jesús, especialmente la pasión de Cristo. Entonces vamos a encontrar diversas temáticas con una manera de trabajarlo muy diferente. Por cierto, antes de pasar a algo más, estas esculturas no eran policromadas. Estas vemos el color del material, del mármol. Lo que sucede es que cuando en esta época descubrieron o más bien le pusieron más atención a la escultura grecorromana, la escultura ya no tenía la pintura se le había caído. Y pues a lo mejor alguna tenía algún atisbo todavía ahí de color, pero pues no interesó tanto esto y los artistas del Renacimiento hicieron las imágenes sin color, sin pintura, porque pues así observaban lo que estaban digamos, tomando como referencia de la época de Grecia o de Roma. En cambio, en España, como el material era diferente y acá la idea era retratar la figura humana como si fuese natural, entonces aquí sí la policromaban. Vamos a encontrar pues mucha escultura polícroma, especialmente realizada en madera. Y la madera lleva procesos diferentes también para pintarla. Por cierto, a la escultura en madera se le llama imaginería. Hay una palabra que, bueno, que recuerdo que un escultor que me dio clase, don Napoleón Alberto, decía, no son santos, decía, esos no son santos, decía, porque entonces el que hace las esculturas sería un santero, y esos no son santeros. Él decía, son imágenes, y el que las hace es un imaginiero. Ese es el término con el que se utiliza. Entonces les voy a escribir aquí el término de la escultura en madera. Imaginería, entonces vamos a entenderla como escultura en madera. O sea, ¿qué significa eso? Que cuando estemos viendo escultura en madera, la vamos a llamar imaginería. La imaginería española, por ejemplo. ¿Qué estamos diciendo eso? Bueno, escultura hecha en madera policromada. Ese es el término. Y el producto hecho a través de la imaginería se llaman imágenes. Ese es el término, imágenes. Aquí tenemos unas imágenes. Este es un conjunto escultórico, un conjunto de imaginería de Juan de Juni. Este está del siglo XVI, vean, 1541 a 1545. Y en este se muestra al Cristo yacente justo antes de colocarlo en el sepulcro, más bien dentro del sepulcro, pero antes de sellarlo. Entonces observamos a María cada vez que vean las manos así puestas hacia adelante, ese gesto es de rechazo. No significa que no lo quiere, no, significa que no acepta lo que está pasando. Por eso las manos están en esa posición. Y acá Juan, el apóstol, la está sosteniendo. Acá el Cristo está yacente completamente. Aquí tenemos una figura, otra más, vean. Este sostiene la corona de espinas acá. Y acá otros más. Estos son los aromas, ¿cómo le dicen? Las esencias con las que lavaron el cuerpo. Y entonces hay que inferir acá que quienes aparecen en la imagen pues son, puede ser Nicodemo, puede ser María de Magdalo y María Cleofas, puestos acá. Y vean, se ven bastante naturales, porque la idea de la escultura de este tipo en España, pues es eso, que parezca lo más natural posible. Y tenemos más de Alonso Berruguete, es el nombre del escultor. Tenemos a San Sebastián acá y el sacrificio de Isaac. San Sebastián fue amarrado a un árbol y luego le dispararon muchas flechas.
Por eso aparece con un montón de puntos en el cuerpo, con los espacios donde van las flechas. Este otro, acá, el momento en el que Abraham, lamentándose, pero obedeciendo el mandato de Dios, va a cortar el cuello a Isaac. Y vean que la idea pues es que se vea lo más natural posible. Y pues hasta ahí con la imaginería. No sé si hay alguna pregunta. Imaginería vamos a ver bastante más adelante. ¿Sí, Sofía? Lick, yo tenía una duda. Este tipo de esculturas en madera de imaginería solo se dan en la segunda parte del segundo periodo del Renacimiento. No, la imaginería existe desde, ya así más conservada, desde el románico, pero hay pocas imágenes. Luego en el gótico también hay pocas imágenes, y es hasta el Renacimiento donde ya, ahora el primer Renacimiento, que es principalmente en Florencia, es donde me enfoqué para la clase, pero sí en España se seguía haciendo escultura en madera. Ahí sí se siguió haciendo, solo que no se las presenté en el anterior, sino que se las presento hasta porque este punto es el que nos acerca al siguiente periodo, que es el barroco. Pero no significa que no hubo en el 480. Ok, gracias, Lick. Bueno, de hecho, cuando luego vean el barroco, vean una cantidad, España se convierte en un centro muy importante de producción de escultura en madera, es decir, de imaginería. Y muchos escultores o imagineros de España se trasladan también a América y vienen a formar también escultores de ese tipo, imagineros acá en América. Y por eso es que pues Latinoamérica en general está llena de ese tipo de esculturas en los templos, catedrales o iglesias católicas, más o menos, pero están llenas de imágenes, porque es la tradición que vino de España. Bueno, vamos a avanzar con la pintura del Cinquecento. Acá vamos a ver, o a comenzar con este personaje que creo que ustedes ya conocen. ¿Cómo se llama? Con solo ver la imagen. Da Vinci. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Leonardo, correcto. Leonardo da Vinci. Aquí tenemos dos imágenes. El dibujo del hombre de Vitruvius y un retrato de Leonardo da Vinci ya de edad pues mayor, ya bastante mayor. Brando, ¿ibas a decir algo más? No, solamente eso, nada más. Se me olvidó bajar la mano. Eso. Ok. Bueno, que tenemos de Leonardo da Vinci. ¿Por qué comenzamos con él? Porque con Leonardo vemos al artista que, como decimos en buen salvadoreño, abarca de todo. Aquí decimos que mucho abarca, poco aprieta, decimos en el dicho, ¿verdad? Que significa que si nos metemos en muchas cosas, no en todas las cosas vamos a salir bien. Pero resulta que Leonardo se metió en unas cantidades de disciplinas que lo volvieron multidisciplinar. Él estaba en todo, él era matemático, físico, era arquitecto, era anatomista, pintor, ¿qué más? Inventor, ¿qué otra cosa tenía él? Ingeniero aeronáutico, porque diseñó objetos voladores, no objetos voladores, eso parecen ovnis, no, objetos volantes que podían, o tenían al menos la idea de él, del estudio de aerodinámica, que podían sostener cuerpos flotando. Hizo figuras que eran autónomas, lo que para nuestra época es decir casi que un robot autónomo, es decir, una máquina que a través de su propio movimiento podía seguir en movimiento sin necesidad de tracción humana. Entonces él es el que se considera eso, genio de genios, le dicen algunos, pero pues lo que sabemos es que tenía una formación multidisciplinar. Fue un niño prodigio. A los 6 años ya dibujaba de manera bastante que sea profesional para los estándares de la época, y pues a los 8 años ya era dibujante en una construcción. Él tenía una particularidad, que él no fue hijo legítimo, es decir, que no nació dentro de un matrimonio, nació fuera del matrimonio. Sin embargo, su padre lo llevó a formarse junto con pintores muy importantes, porque el papá de él era una persona influyente,
Pues sí, Leonardo aprovechó cada espacio que se le dio para aprender más y mostrar pues todo lo que sabía hacer. Aquí tenemos algunos de esos elementos que les mencionaba. Leonardo da Vinci hizo muchas armas, muchas. Este, por ejemplo, es una ballesta gigantesca para disparar en una guerra, pues tremenda arma. Otras más, bueno, aquí dice otras más pequeñas, que eran como lo equivalente a fusiles, digamos, de nuestra época. La parte de anatomía, él diseccionó muchos cuerpos en una época en la que era prohibido hacerlo, pero pues era necesario también porque de esta forma aprendían acerca de la anatomía y de la fisiología, o sea, no solamente cómo son, sino cómo funcionan las partes del cuerpo. Entonces él diseccionó bastantes cuerpos. Ahí pues muchos dicen, bueno, ¿cómo hacía para conseguir cuerpos y poder abrirlos? Fíjense que los artistas de esta época y aquellos que se formaban como anatomistas tenían un problema, y es que pues la única fuente de información era un cuerpo muerto, si querían abrir y conocer. Entonces cuando conseguían un cadáver tenían que aprovecharlo lo más que pudieran, y eso funcionaba mayormente en invierno porque las temperaturas eran más frías. En verano los cuerpos se descomponían rápido, entonces tenían que trabajar muy rápido. ¿Qué es lo que sucede con trabajos como los de Leonardo? Que pues comienzan a dibujar eso que ven. Y entonces luego eso que dibujaron se convierten en tratados, o sea, en libros que comienzan a circular en años posteriores a la época en la que se hicieron. No solamente lo hizo Leonardo, fueron otros también artistas, y eso sirvió para la formación de muchos más, tanto a nivel de medicina como a nivel artístico también, porque pues para poder hacerlo tenían que conocerlo, ¿verdad? Entonces de ahí la necesidad de ver esto. Ustedes pues han trabajado con modelos, imagino ya a estas alturas, han trabajado con el esqueleto, no sé si han trabajado ahí con el esqueleto de caucho que tenemos ahí en la Escuela de Artes, para conocer un poco de huesos. Luego viene la parte de anatomía y anatomía muscular y anatomía superficial, que es cuando se trabaja con modelos. No es solo aprender a hacer las imágenes, digo, las formas, sino cómo funciona y qué es lo que naturalmente se hace. Y aquí es donde les traigo a cuenta lo que les mencionaba acerca de Miguel Ángel. Miguel Ángel sabía anatomía, pero a la hora de representarlo, especialmente en pintura, lo hacía de una manera personal, o sea, una interpretación de él. Entonces los cuerpos no se veían naturales. Por ejemplo, ustedes saben que si yo quiero mover, bueno, espero que sepan, ¿verdad? Porque han estado en anatomía. Si yo quiero mover los dedos de la mano, entonces yo hago que actúen los músculos del antebrazo. Y si quiero mover el antebrazo, los músculos que actúan son los del brazo. Pero si quiero mover todo el brazo, los músculos que actúan son los del pecho, los de la espalda y los abdominales. Entonces, eso es algo que se sabe en función a no solamente dibujarlo, sino que aprender cómo funciona. Entonces, eso es algo que lo que diferían Leonardo y Miguel Ángel. Según una de las anécdotas entre esos personajes es que Leonardo se refería a esos pintores como Miguel Ángel de manera un tanto despectiva. Casi que se burlaba, digamos, de ellos, porque decía que al tratar de mostrar que sabían de anatomía, terminaban haciendo sacos de patatas, decía. Y bueno, ustedes no han visto un saco lleno de papas o de cualquier otra cosa, ven que tiene pelotas por todos lados, ¿verdad? Entonces esos volúmenes es la manera como se burlaba Leonardo de la obra de otros, porque parecían eso, que tenía volúmenes por todos lados, cuando los volúmenes aparecen solamente cuando hay una contracción muscular. Entonces eso es parte de lo que se aprende a partir del estudio, no solamente de la forma, sino de cómo funciona, de lo que se llama fisiología. Dice Brandon, gracias a ese día ya sabemos, dice, anatomía en arte. Sí, aunque Leonardo no fue el único. Él hizo en parte esto, pero no es que solamente eso hizo, y hay otros también anatomistas que hicieron trabajo muy bueno. Permítanme. Si no, se nos descarga el recurso. Bien, ahí estamos.
Bueno, ¿qué más? La parte de la invención que les decía, bueno, las armas, Miguel Ángel, Leonardo hizo un montón de armas. ¿A quién se las vendía? Pues a todos que las quisiera comprar. Si, por ejemplo, están en guerra Florencia con Venecia, por decirles algo, tenían ahí sus diferencias, se le ofrece a un mecenas en Florencia y este le dice, no quiero comprar. Pues entonces va y se los vende a los de Venecia o se los ofrece a él. Pues no, él no tenía bando, él lo que quería era vender. Y entonces así se movía. Por eso se dice que la primera escafandra, ese traje para caminar en el fondo de un cuerpo de agua, pues se ideó para los enemigos de Venecia, porque de esa forma podían caminar bajo el agua y pues hacer daño a los botes sin que los vieran. Entonces las cosas que él hizo. Bueno, aquí tenemos más anatomía. Y así, pues por eso que dice que conoce pues mucho de muchas áreas. Esta obra es de Verrocchio. Verrocchio fue el maestro de Leonardo. No se sabe si es cierto, pero una de las anécdotas es que cuando Verrocchio vio esta obra y el trabajo de Leonardo, pues él dijo, bueno, yo hasta aquí llego, ya alguien sabe pintar más que yo. Entonces, pero esa es la anécdota, ¿verdad? No se sabe si efectivamente lo hizo. ¿Por qué? Porque acuérdense que en los talleres, les decía, los artistas tenían muchos encargos y entonces ponían a sus aprendices o a sus oficiales a trabajar. Entonces, Verrocchio puso a Leonardo a que trabajara el paisaje de fondo y al ángel que aparece acá. Este de acá. Y entonces pues quedó el maestro impactado con el trabajo del alumno. ¿Qué es lo que vemos en esta obra? Pues el bautizo de Jesús. La idea de Juan el Bautista como un nazareo, pues es diferente acá. Este traje que tiene acá es lo que se ve que pareciera que es de piel o de cuero. Lo demás es un traje a la usanza que ellos pretendían que fuera como la de la época de Jesús, que es griega. Pues está vestido de esa forma. Ahí tiene el símbolo del Bautista. Es como báculo con una cruz. Aquí tenemos el Espíritu Santo que baja de las manos de Dios que se abren en el cielo. Y es el Espíritu Santo bajando mientras Juan el Bautista derrama agua sobre Jesús. Bueno, vean las transparencias del agua y las veladuras que se utilizan para el trabajo. Ahora, ¿qué vemos acá? ¿Ya lo habían visto? Vean el movimiento de la pierna, el cuerpo, y se dirige hacia acá. Y luego si vamos en sentido contrario, es este borde, ¿cómo se llama esto? El nimbo, en este caso, porque es un ángel, el nimbo que está en proyección, no está visto de frente. Y ahí pues sale la composición clásica. Línea de horizonte. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo, en este caso vean que coincide lo que les mencionaba. En algunos casos coincide con el paisaje. En este caso está acá porque observamos desde arriba bastante del río. Es una vista amplia, significa que estamos viendo un poco más desde arriba. Pero no más arriba del rostro de Jesús. Ese es el punto focal. Y estos dos elementos sirven para dar equilibrio a la composición. Ahí está, si le agregamos el trabajo de los cuadrantes. Bien, una más, la anunciación de Leonardo da Vinci también. La anunciación, acuérdense que es cuando María recibe al ángel, o más bien recibe del arcángel Gabriel, el mensaje de que está embarazada. Vean que son dos bloques compositivos. Hay una franja en el centro que nos lleva hacia una proyección
de paisaje en el fondo. Hay otra cosa interesante acá con cómo los conceptos, cómo han variado los conceptos en la pintura. Leonardo da Vinci decía que el aire era de color azul, un azul brumoso, es como un azul claro. Entonces, mientras más aire existiera entre mi posición como observador y el objeto que estoy observando, el objeto se iba a volver más pálido, porque había más aire en medio de nosotros. Eso sabemos que no es cierto. El aire es transparente y lo que observamos a la lejanía pues es una mezcla de polvo y de luz también, del manejo de la luz. Ustedes ven, bueno, van al boquerón o a una zona alta y miran hacia el horizonte lejano y van a ver cómo mientras más se aleja todo se vuelve más brumoso, más suave y se funde muchas veces con el cielo. Entonces eso lo veía él y lo explicaba de una manera. Esas explicaciones sirvieron en su momento para poder entender eso y de esa manera se pintaba lo más fiel posible. Bien, ¿qué más tenemos ahí? Línea horizonte. ¿Por qué? Porque estamos viendo a la altura del arcángel, pero a María la vemos desde abajo. No sé si aquí me preguntaron en algún momento, bueno, ¿y en qué momento es que María, Jesús y los ángeles se vuelven rubios, de ojos azules y de piel clara y así rosaditos de los cachetes? Pues del gótico en adelante y especialmente en el Renacimiento, este es el modelo que se siguió. Los siguientes pintores siguieron los modelos de estos escultores, de esos pintores, perdón, y los siguientes que vinieron después del barroco hicieron lo mismo. Y así es como llegan a nosotros, que María es de piel clara y de ojos azules, como si fuese anglosajona. Lo mismo los ángeles y los arcángeles también. Entonces, de esta época es que encontramos eso. Bueno, vamos a volver. Vean que en este caso hay dos composiciones triangulares en cada uno de los elementos que acabamos de observar ahí, los dos bloques compositivos. Y estas son líneas de fuga. Estas están ubicadas a partir de los elementos que hay en el suelo y la arquitectura de alrededor. ¿Vean? Eso es a partir de los elementos de arquitectura. Entonces, esas son líneas de fuga que van hacia ahí. Pero estas salen, si se fijan, salen de la arquitectura. Ahí tenemos el punto de fuga. Dice, mire, pero ¿dónde está el punto focal acá? Pues resulta que acá el punto focal está siempre en María. Pero al ser una pintura que está hecha en dos bloques, es como si estuviera viendo un díptico. O sea, cada una funcionaría como un punto focal también. Pero si vamos a la parte simbólica, el que tiene mayor preponderancia es siempre lo que está, bueno, en el caso de este el personaje, que es María, pero también si nos vamos a los cuadrantes derechos, cuadrantes izquierdos, superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo, el lado derecho pesa más. Entonces el punto focal lo ubicaríamos aquí, en María, no en el arcángel, sino en María. Pero eso no se los he ubicado acá porque siempre les explico que, bueno, son dos elementos y pues tiende el ojo a moverse de izquierda a derecha. Ahí luego es la discriminación visual a partir del símbolo. No sé si se entendió eso. Dice, en conclusión, tomaron prestado el estilo, dice Brando. Bueno, no sé si hay preguntas. Josabet. Bueno, así como le estaba explicando que el peso recae más a como María, creo que también más que todo llama la atención por los objetos de más que tiene también. ¿Cuáles serían esos objetos? La mesa, como de noche, y si no me equivoco es como un libro, ¿sí, verdad? Sí, parece un libro. Sí, un libro con una... Tiene un velo también por acá. Creo que por esos elementos creo que llamaría más la atención el ver a María y después al arcángel. Sí, muy bien, gracias. Bien, ahí tenemos también, ¿verdad? Aparte de eso es discriminación visual. Bueno, eso creo, no sé si se los expliqué, fíjense, pero acabo de acordar ahorita que veo de cerca las imágenes. Vean atrás de María,
voy a ponerme acá un poco en pantalla. Bien, no sé si me ven ahora un poquito más grande en la imagen. Las figuras normalmente las hemos estado viendo con, les voy a colocar este disco, el disco blanco. Hemos visto las figuras acá al frente y atrás de ellos este disco, ¿verdad? Que puede ser un nimbo o puede ser una aureola. Pero en este caso lo que estamos viendo, después aquí atrás de mi cabeza, sería así, algo así. Pero lo que estamos viendo es el mismo disco, el disco solar, un símbolo del sol, en proyección. Lo estamos viendo así. Por eso se ve diferente. En el caso del arcángel casi no se percibe. En el caso de María se ve más o menos como en esta posición, solo tiene brillo en la parte inferior. En el caso del arcángel solo son líneas las que se alcanzan a ver por acá. Entonces, en esta época, como pues el manejo de la perspectiva hace que aplique en perspectiva todos los elementos. Y por eso es que se ve de esta manera. Se ve diferente. A ver. Ahí está. Bueno, vamos a ver otra obra más. Acuérdense, todo eso está ahí aunque no lo veamos. La Anunciación. Es lo que les acabo de mostrar. Hay un montón de líneas, están dentro de las obras. Bien, este es bien interesante, vamos a hacerlo un poquito rápido por cuestión de tiempo. Esa es la Virgen de la Roca, también de Leonardo da Vinci. Y en él lo que observamos es uno de los relatos apócrifos. No aparece más bien el relato apócrifo al plenitud como lo observamos acá. Aunque sí se mencionan algunos aspectos de la vida de la niñez de Jesús. Entonces, según este relato, que es una mezcla de lo apócrifo y la tradición oral, lo folclórico también alrededor de esto, es que María pues se detuvo junto con José en ese camino de regreso hacia Jerusalén, viniendo de Egipto, se detuvieron en una cueva. Y en esa cueva encontraron a Juan el Bautista. Probablemente Juan no estaba solo, ¿verdad? Pero aquí lo presentan solo. ¿Por qué? Porque Juan, acuérdense, es un nazareo, es un penitente. Y en la historia de él, aunque no lo menciona la Biblia, sí la tradición lo toma como que él se fue al desierto y pues ahí estuvo durante una gran parte de su vida. Entonces aquí lo muestran de esa forma. Encontraron ahí al niño Juan en la cueva. José no aparece en escena, es como si José fue por ahí a buscar algo. Bien, ¿qué encontramos entonces acá? Un arcángel, 2 niños y María. Un dato que les voy a dar acá antes de comenzar a ver la obra, y es que Leonardo da Vinci es de los artistas de esta época que tienen una especial predilección por la idea de Juan, por Juan el Bautista. No tanto Jesús, sino digamos que el énfasis principal es en Juan. Y hay gestos, hay imágenes que nos muestran símbolos relacionados al Bautista. Entonces les muestro esta imagen y ahora vamos a acercarlo un poco. Y aquí les pregunto, ¿cuál de los 2 niños es Jesús? Según lo que ustedes consideren, sin googlear nada, sino que solamente buscando. ¿Brandon? El que está en la mano de María, el que está al lado izquierdo. Al lado izquierdo. Sí, al lado izquierdo. Sería acá. Sí, eso. Muy bien, ¿aquí hay más? Aquí quiero más respuestas. Quiero que me busquen la respuesta. Steven. Yo creería que es el que está del lado derecho por la posición en la que tiene la mano, que se me ha ido el nombre ahorita, pero siempre lo representan cuando, o sea, he visto bastantes imágenes de santos que sí lo representan, incluso a Jesús con esa pose de mano. Este de acá. Sí. Esta. ¿Quién sería entonces este niño? Jesús. Muy bien, Jesús. Tenemos Jesús acá. Bien, ¿alguien más?
¿Alguien más? ¿Cuál de los dos será Jesús? Yo apoyo a Steven. Acá. Niño Jesús. Sí. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo también apoyo a Steven por la posición de las manos, más que todo. Pero yo por el ángel también es otro. Ajá, muy bien, el niño Jesús. ¿Este quién sería entonces? Sí, se apagó la cámara. Ahí está. El otro niño entonces, por cuestión de lógica, es Juan el Bautista. Juan el Bautista, correcto, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué pasa acá? Que los que encargaron la pintura, pues no encontraron realmente quién era el niño. No sé, bueno, si me dicen que alguien que esté confundido o confundida quién es acá el niño Jesús y quién es Juan, el niño Juan, ¿sí? Pero todos tienen claridad que Jesús es este. Ajá. Bueno, para los que somos católicos, creo que hay diversas imágenes o esculturas donde representan al niño Jesús con el tipo de manos así, realmente con la posición de las manos. Muy bien, gracias. Sería esto, era la posición de la mano como bendiciendo. Pues muy bien. Fíjense que ese es uno de los cuadros, como les digo, que pues es un poco confuso y a los dueños les pareció confusa la forma. Entonces resulta que no quisieron el cuadro. Le dijeron a Leonardo que no, que hiciera el favor de hacer otro donde se viera claramente quién era Jesús y quién era Juan. Sin embargo, hay un dato interesante en este, fíjense. Ahí tenemos este gesto que ven acá. Porque este es un gesto simbólico de Juan. O sea, aquí es que el arcángel está señalando entonces a Jesús, quien está allá, que es Juan, y Jesús lo está bendiciendo. Pero no se veía claro, porque pues, podía ser este también Jesús, porque es el que está más cerca de María, y Juan el otro. Pero Juan lo bautizó, no lo bendijo. Entonces ahí es la confusión, ¿verdad? Entonces, un dato interesante acá es este. A ver. Acá. Esta mano. Y esta otra de acá, la mano de María y la mano de la... Porque resulta que acá es como si existiera un rostro. Algo así. Y la mano del arcángel lo que está diciendo es que la premonición del martirio, el cuello, la mano en el cuello, el dedo en el cuello, el gesto ese de cortar cabeza, es el que se está observando acá. Ahí, vamos a verlo. Ahí. Ese sería el rostro. Pero bien, como pues había que hacerle caso a los patrocinadores, a los que entonces pues Leonardo hizo el cambio. Sin embargo, vamos a observar algo antes. Esta es línea de horizonte. Estamos viendo a la figura, salvo Mariano, lo estamos viendo desde arriba. Una composición triangular. Hay dos elementos, la parte de paisaje en la parte superior y el punto focal acá. Ahí es donde se da nuestra vista. Hay algunas líneas que sugieren puntos de fuga y nos llevan hacia ese lugar. Se conjeturó durante mucho tiempo y es parte de las leyendas alrededor de las obras de de Leonardo, que conocía la ubicación del Santo Grial. Entonces dicen que pues aquí señala lugares específicos de ubicación. Pero pues
Es parte de lo que se cuenta como nivel de leyenda. Ahí sería entonces el punto de fuga. Y ahí la composición. Bueno, ese sería el segundo cuadro. No le gustó el anterior, pues entonces lo hizo de esta forma. Y ahora ya hay más claridad en las figuras. Desaparece la mano del arcángel. Tenemos a Jesús siempre. Y ahora a Juan se le ve más claro el traje, que es como una pequeña, una seda cubriéndole el cuerpo, y le han colocado como báculo con una cruz. Ese entonces es Juan. Y Jesús lo está bendiciendo. Vean que es muy diferente al primero que se hizo. Entonces, ahí está la imagen. Y este también tiene lo mismo. Mismos elementos. Punto focal. Y el paisaje cambió en el fondo, ya no es igual. Pero ahí tenemos ubicado el punto de fuga. Y la composición. Bien, ahí tenemos las dos versiones de la Virgen de las Rocas. ¿Y por qué? Porque pues, a los dueños no les pareció la interpretación que Leonardo estaba haciendo de los personajes. Y querían más claridad con la obra que estaban recibiendo. Bueno, vamos a quedarnos ahí. Vamos a hablar de la última cena el día de mañana. Voy a detener la grabación.